Presenta Sensus. Descubrí la nueva línea de jabones líquidos Sensus y sentí la diferencia. Bien, les recuerdo que estamos en la Semana del Hogar en Vía Confort, que pueden aprovechar para comprar con hasta un 25% de descuento en productos seleccionados. Por ejemplo, mirá lo que puede ser tu cocina. Este kit con mesada en acero inoxidable, más un microondas digital, más una procesadora, todo por solo 12 cuotas de 749 pesos. O puedes llevarte un microondas digital más un mueble multiuso por solo 12 cuotas de 349 pesos. Entérate de más ofertas ingresando a la web viaconfort.com.ui o llamando al 2507-3883. Bien, le preguntaba en la tanda a nuestro invitado cómo andábamos, según su criterio y su experiencia, en diagnósticos que se han hecho ya muchos y varios sobre la situación que estamos viviendo al margen de las estrategias, pero si no hay un diagnóstico acertado, ninguna estrategia va a ser acertada. Se lo pregunto al aire entonces, ¿cómo estamos en diagnósticos de la situación en nuestro país? ¿Qué le parece a usted? Es la pregunta que requiere la respuesta también. No nos darían varios programas para contestar, pero voy a tratar de sintetizar. La gente ya está cansada de diagnósticos. Lo que está requiriendo ahora son acciones. Acciones coherentes, acciones lógicas, sí, pero posibles. partiendo de un diagnóstico certero, si no estamos... Exacto. Lo que pasa es que los diagnósticos son móviles también. La realidad de hoy no es la misma de hace un año ni la de 5 años. Por eso también llega el momento en que hay que actuar. Y a veces cuando se actúa no se tienen en cuenta los operadores o los elementos que tienen que entrar en juego. A ver, hasta ahora tenemos en juego el Estado, invirtiendo en un nuevo código de proceso penal, invirtiendo en el sistema judicial, invirtiendo en las cárceles nuevas, tenemos inversión en la policía, en tecnología, ¿no? Patrulleros, También. tecnologías, armas, uniformes, manteniendo los cursos de especialización. Eso es todo un bloque. En otro bloque tenemos en contraposición a la delincuencia, la criminalidad, que más que nada ha ido aumentando su dedicación. Yo no le quiero llamar profesionalismo. No, especialización. Su especialización y dedicación, porque ya se dedican a tiempo completo a delinquir ahora. Con los componentes externos que pueden ser las drogas en algunos casos, pero no en todos. Y tenemos mucha más violencia, mucha más agresividad y mucha más conflictividad. Nosotros le llamamos a esto que no es una guerra, sino que es un conjunto de conflictos asimétricos de baja intensidad, a los que no los podemos percibir. ¿Baja? ¿Alta que sería? ¿Una guerra directamente? Claro, comparemos las Torres Gemelas. Eso es intenso y de alto impacto. ¿Sí? Sin embargo, murieron allí 2.973 personas en 2001. Aquí en 5 años, de 2013 a 2017, tenemos un total de 2.700 personas muertas por causa de accidentes de tránsito. Por poner un solo ejemplo de muerte violenta. Le puedo hacer otras comparaciones que solo ayudan a visualizar la dimensión verdadera que tiene el problema. Si nosotros seguimos comparando números, tenemos también por homicidios más muertos que los que murieron en la Guerra de las Malvinas, con el impacto que tuvo eso en su momento, continental y mundial. El núcleo duro de esto que se está, no sé si dejando de lado, o pasando por arriba, o banalizando, ¿cuál es el hueso del asunto? El hueso del asunto tiene, como les decía, estos 3 operadores en donde se ha dejado en el medio al libre albedrío a la población, a la ciudadanía, que es la rehén de todo esto. No estamos preparando, y la gente puede ayudar y hacer mucho por su autoprotección, con lo que estaría un camino recorrido. No obstante, si no se alinean las políticas con el marco jurídico y con la organización de la policía, si yo doy muchas armas, pero doy muchos vehículos, pero no preparo el marco jurídico, o si de lo contrario está bien el marco jurídico pero no está alineado con las políticas, si las 3 cosas no están correctamente y perfectamente alineadas, no es posible aplicar políticas de shock, que es lo que se busca
para tratar de neutralizar en un momento determinado y dejar a la criminalidad en una meseta, para después, a mediano y largo plazo, poder trabajar en políticas profundas, sociales, en la cultura, en la educación, en un montón de cuestiones que son en este momento tangenciales, pero a mediano y largo plazo son la esencia. Ah, ahí está, porque hay todo un discurso que apunta, primero que nada, a esa profundidad de la situación. Y otros plantean como usted, bueno, esperen, hoy eso es tangencial, vamos a actuar y démosle a todo lo demás, que está en la esencia, un abordaje a largo plazo. Cuando las finanzas de un país entran en una espiral inflacionaria, lo que se hace es adoptar una política de shock, los precios se congelan, bueno, un pool de medidas que tratan de neutralizar y frenar esa situación en el primer momento. Cuando el organismo está con una infección y los anticuerpos no han podido contrarrestarla, lo que hacemos es antibióticos, una inyección de antibióticos. Bien, socialmente ahora lo que estamos necesitando es actuar en forma coordinada, alineando las partes que le he comentado al principio. Bien, a ver qué opina el panel. Alfredo. Sí, la pregunta que tengo es, ¿la policía científica tiene la capacidad técnica y la capacitación como para desarrollar su tarea? Porque uno se queda con aquella imagen que se usó de la caja de bananas, ¿se acuerda de cuando el asesinato de esta chica Lola Chomnales en Aguas Dulces? Y eso se ridiculizó a la policía uruguaya, como miren lo que es la policía uruguaya. Ahora, ¿tienen la capacidad técnica para desarrollar? Porque muchas veces uno dice que hay pocos asesinatos que se aclaran. Y uno supone que la policía técnica ahí juega un rol importante como para la policía científica, ¿no? Como para poder hallar pruebas, etcétera. Pero ¿están capacitados y tienen elementos o están muy desabastecidos? Nuestra policía científica es un orgullo. Es de las mejores que hay en calidad humana, de recursos, tienen lo necesario para trabajar en cualquier escenario que se nos plantee. Bien. Miguel. Bueno, a ver, tenemos que hablar de la frontera. Últimamente estamos hablando mucho de las fronteras. Por ejemplo, se investiga en Argentina la ruta del dinero K, se habla de que las fronteras uruguayas son vulnerables. Y yo creo que sí, que las fronteras uruguayas son vulnerables. De hecho, muchas veces hay demasiados protocolos para establecer procedimientos que son necesarios. De hecho, en Presidencia está durmiendo un proyecto de ley donde se autoriza a los militares a custodiar la frontera. Hay una pequeña diferencia porque en realidad el proyecto decía que el militar tenía que dar cuenta a la policía cuando realizaba una detención. Bueno, aparentemente eso está mal. El senador del Partido Nacional, Javier García, decía que el militar debe depender de su propia fuerza y debe enterar a la justicia directamente. Yo creo que por ahí eso es fundamental, ¿no? Arropar a la policía y tratar de controlar los puntos fronterizos que hoy por hoy son muy vulnerables. Porque de hecho, a ver, si un brasilero comete un delito en territorio uruguayo, sabe que está a pocos metros, cruza la frontera y después se complica absolutamente todo. Ni que hablar. Pero también es cierto lo que plantea nuestro invitado. ¿Qué? La frontera tiene su propio desafío, que es la frontera misma, pero el resto del país padece de lo mismo, ¿no? Sin frontera mediante. Claro, bueno, pero a ver, en el resto del país tenemos como que otros elementos para poder buscar a los delincuentes. Acá cruzaron la frontera y digo, más allá de la colaboración que podamos tener con Brasil, de que indudablemente había 8 patrulleros buscando el odio, pero ya no depende solo de la fuerza uruguaya. ¿Cómo lo ves, Graciano? Yo escuché con mucha atención el relato y el análisis que hizo el comisario general de Los Santos sobre los cambios que se operaron en el mundo de la delincuencia en los últimos años. Un análisis muy serio, muy profesional, muy riguroso. Y yo, mientras él iba hilvanando, iba desgranando cada uno de los puntos en los que él notaba estos cambios en la delincuencia que la hacen mucho más peligrosa para la sociedad, yo trataba de pensar, bueno, y en forma paralela, ¿qué cambios hubo en las fuerzas del Estado que tienen que enfrentar la delincuencia? Y ahí me encuentro, por lo menos viendo el resultado de las políticas en los hechos, me encuentro, digamos, como que la diferencia o la capacidad operativa de las fuerzas del Estado para contrarrestar la delincuencia no acompasaron, digamos, esos avances. Y le voy a poner un caso concreto, lo mencionaba fuera de cámaras,
a Miguel, que además es cronista policial y maneja siempre muy buena información policial, yo le decía, viniendo para el canal pasé por la puerta de esta sucursal del Itaú, ahí frente al Palacio Legislativo, y yo pensaba, bueno, ¿y qué pasó con eso? ¿Dónde está la plata? Apareció uno, encontraron a uno, muy buen trabajo de la policía científica con el tema de las muestras de sangre, etc. Atraparon a uno y el resto de la banda. ¿Y qué pasó? ¿Y cómo fue la investigación? ¿Cómo avanzó? No se informó más nada. ¿Dónde está la plata? ¿Quién es el resto de la banda? O sea, da la impresión como que son pequeñas bombas, ocurren episodios, hay un gran foco de atención, van los medios, las cámaras, pasan 2 días, 3 días, 4 días, se terminó. No hay un seguimiento, no se informa a la población. Y eso pasó, fue mucha plata y fue mucha gente que intervino, agarraron a uno. No hubo un trabajo profesional como para desentrañar lo que hubo detrás, porque me imagino que un policía profesional o un equipo de policías profesionales tienen muchos mecanismos, estudiaron para eso, como para determinar a partir de un punto de contacto, bueno, tratar de encontrar cómo se ramifica esa banda. El hombre dice que no declaró más nada y se terminó el asunto. O sea, da la impresión como que el desafío de la delincuencia es tan grande que no encuentra una respuesta paralela o condigna de la fuerza del Estado para enfrentarlo. ¿Vero? Sí, me quedo un poco con el ejemplo que manejaba Graciano, ¿no? Una persona sola que resulta detenida, pero que además con todos los elementos allí a la luz, como era nada más y nada menos que el ADN de la persona, se le perdona de algún modo unos cuantos años porque dice haber estado allí, ¿no? Dice lo que ya se sabía desde el punto de vista técnico era irrefutable. Pero no aportó nada a la justicia. No, por eso no aportó nada, porque además la legislación, en este caso, lo ampara a, bueno, se declara culpable, le perdonamos unos cuantos años y no nos permite eso avanzar. Me gustaría profundizar un poco en un concepto que usted manejaba, que es esa política de shock. ¿A qué le llamaría usted política de shock? Porque de repente tenemos un Ministerio del Interior que va con una retro a Casaballe y dice también estar aplicando allí en el barrio una política de shock. Pienso que lo que usted insinuó es algo mucho más macro que tiene que ver con esto que decíamos, ¿no? Esto de la política de shock, me gustaría que profundizara en eso. ¿Y qué le parece los cambios en el Código de Proceso Penal? Porque al principio se hacían algunas críticas, el Poder Ejecutivo dio marcha atrás, se aprobaron esos cambios diciendo que ahora sí se daba más potestades a la policía, un tema al que usted también se refería. Bueno, ¿cuál es la evaluación que usted hace desde la experiencia que tiene en el trabajo? Bien, son 2 preguntas. La política de shock implica eso, una política. Las políticas son nacionales. Implican que todos los que tienen que estar alineados para trabajar lo hagan y lo hagan en forma intensa por un corto periodo, ¿sí? Estamos hablando de sensibilizar desde el vamos a la población. Véanse ustedes que este caso que nos convocó en el día de hoy, ocurrido en Aceguá, terminó como terminó porque un vecino alertó a la policía. O sea, es importantísimo la función del ciudadano. Pero no está hoy sensibilizada la población, está organizada en grupos de vecinos en alerta. Eso no está todavía. Eso es parte de la política de shock, reorganizar. Porque también tenemos en Salina vecinos que se organizan para acompañar desde la parada hasta el domicilio. Sí. En Las Piedras hay otros que hacen patrulla de noche. O sea, está todo hecho de una manera en que se ha dejado al libre albedrío de la sociedad y de la ciudadanía, cosa que no hay que hacer, porque si uno es profesional y es asesor de seguridad pública y de políticas públicas... Si no le puede pasar la pelota a la ciudadanía de esa manera. Claro. Tiene que ayudar a la ciudadanía, tiene que devolver algo de lo que ha aprendido a lo largo de toda su carrera, ¿no? Y hacerlo con seriedad, porque tampoco es cuestión de enseñarle a las personas a que tomen las armas y se inicie una guerra civil. No se trata de eso. Es ayuda para la autoprotección y hay muchas herramientas, pero también el Estado tiene que acompasar eso. La policía cuando no llega a la gente, bueno, hay que llevarle la gente a la policía, la gente al Estado. De otra manera no vamos a salir. La segunda pregunta... Remitía al Código de Proceso Penal. Remitía al Código de Proceso Penal. Mire, yo... no soy abogado como para hablar en profundidad y con especialidad sobre el tema, pero sí puedo hablar de los efectos. Exacto. El Código de Proceso Penal ya hubo un proyecto que fue transformado en ley porque fue votado en las cámaras, pero nunca entró en vigencia en el año 2000. Fíjense usted el momento en que iba a entrar en vigencia ese código, era muy distinto ahora.
Uno no puede, en medio de una crisis como la que estamos, cuando les explicaba los temas de los números y del alto impacto y del bajo impacto de los conflictos asimétricos que son la criminalidad, yo les explicaba que haberlo impuesto en aquella época era lo más adecuado, lo más correcto, y las experiencias que se hacen en medio de esas situaciones son mucho más manejables que ahora, en donde todo está más o menos fuera de control en algunos lugares, porque no hay una contención de la delincuencia y la criminalidad efectiva 100%. Hay lugares en que sí, pero hay grandes lugares en los que no. Y implantar un nuevo modelo en medio de esa circunstancia, de esa situación, ha sido el principal error que yo le el horror que yo le he visto. ¿Por qué el horror? Porque ha significado que en noviembre del año pasado, 2017, había 11.000 y pocos reclusos en el sistema carcelario. Hace pocas semanas nos dieron la noticia que a junio había 9.000. Entonces, 11.300 en el año pasado, en noviembre, 8 meses después, 2.300 menos. Acuérdense que sucedió con la ley de humanización del año 2005. 756 presos quedaron en libertad. ¿Y qué hemos padecido desde 2005 hasta 2017 en forma constante? En 2017, 2.300 presos que ahora están en la calle. ¿Qué esperamos para los próximos 5 años? No para los próximos 10, para los próximos 5. Si aquel shock que se nos inoculó a la sociedad en aquel momento con la liberación de aquellos presos, en donde la universidad de la cárcel pasó a la calle. Ya no había que esperar al recreo dentro de la cárcel para conversar. Estaban en la calle, estaban en libertad y acordaban lo que iban a hacer. Aquel comentario de que en los primeros 6 meses de 2006 la delincuencia no aumentó, no tenía sentido, porque el número que interesa realmente es qué pasó después de 2006 hasta 2016. Y lo que ocurrió fue un aumento progresivo. Entonces, si a eso yo le agrego experimentar con un nuevo Código de Proceso Penal en medio de la crisis en la que estamos con la delincuencia y la criminalidad, una crisis de seguridad pública, sin precedentes en el país, estando en democracia, bien. ¿Me permite, director, a ver opiniones desde tribuna? ¿Vale? Hace mucho tiempo habemos muchas personas que venimos denunciando sistemáticamente no solo lo que es la derrota absoluta del modelo que se está llevando a partir del Ministerio del Interior, sino también las políticas sociales que se vienen aplicando, que lo único que hacen es dar dinero y no realmente incluir culturalmente, o sea, inclusión cultural de determinados sectores. También hay que hablar de la interrelación no solo de lo que es las políticas sociales y la policía, sino también lo que es la justicia. Los problemas que estamos teniendo con este código penal procesal y también lo que es la justicia en sí, con la falta de recursos, con la falta de coordinación entre los propios organismos. Yo creo que muchos pensamos que con las declaraciones de la Llera iban a venir cambios y no sucedió. Y si no los empezamos a aplicar y buscamos cosas más efectivas, esto puede ir de mal en peor. José Luis. Se abrió el abanico y parece que vale todo. Yo me resisto a que sigamos pensando de que el Código de Proceso Penal hace insegura a la sociedad. Es decir, el Código Penal, en primer lugar, no persigue esa finalidad ni por asomo. Lo que trata de hacer justamente es humanista y otorgar determinadas garantías en el proceso y determinados derechos. O sea que si seguimos la finalidad esa de que va a otorgar más seguridad, no es así. Como consecuencia, como algo tangible puede ser, pero digamos, su finalidad no es esa. Entonces yo me resisto a seguir discutiendo sobre que el Código de Proceso Penal nos hace más inseguros. Porque además tenemos una alta tasa de presos en el Uruguay que no se condice ni siquiera con
estados más represores o que reprimen con más vehemencia el delito. Pero por otro lado, cuando hablamos de la globalización, el gran problema de la globalización en todos los aspectos no tiene que ver con la globalización en sí misma, tiene que ver en cómo nosotros gobernamos esa globalización. Entonces, si estamos globalizados en el sentido de incorporar tecnología en todas esas políticas que lleva a cabo el Estado con mucho esfuerzo, es lógico también que hay una globalización paralela que va por el otro lado, que tiene que ver con que no existen las fronteras para el delito. Entonces, que hagamos una mirada específica para combatir el delito de frontera no quiere decir con que el delito hoy día no esté de alguna manera también globalizado de la misma manera que están globalizadas las políticas que tienden a obtener mayor seguridad para la gente. Bien, tenemos que cerrar el tema por aquí. Si quiere agregar alguna reflexión final, breve, sí, pero algo como para brevísima, cerrar. Sí. Pero el tema son cómo estamos educando los derechos humanos. Los derechos humanos, entiendo, son una consecuencia. Son una consecuencia del ejercicio de los valores humanos. Los valores humanos son los que generan conciencia cívica, conciencia social. Cuando yo digo, vamos a respetar los derechos humanos, ¿qué palabra es la que estoy anteponiendo? Respetar. Antes de los derechos humanos viene el respeto, que es un valor. La tolerancia, el respeto. Bueno, hay una lista de valores humanos entendidos universalmente que deben ser enseñados desde la infancia, de la primera infancia a los niños, desde la familia, para que el niño educado no sea un adulto castigado. De allí que tenemos muchas... Para que los derechos no queden sin su contraparte de obligaciones, digamos. Exactamente. Roberto de los Santos, exdirector nacional de Policía Científica, muchísimas gracias por venir a darnos un punto de vista aquí al programa. La pregunta que hacíamos en Facebook a través de la página del programa tenía que ver con si se siente que la frontera es la zona más vulnerable. Hay un 66% que entiende que sí y un 34% que entiende que no. Seguramente porque entiendan que no es más vulnerable que el resto del país, la ciudad o el barrio donde viven. Hacemos una pausa y ya venimos con otros temas. Muchas gracias. Gracias. Acompañarnos hoy, Roberto.